alcanzando el propósito de Dios, alcanzando el propósito de Dios. Y nuestro texto central se encuentra en Filipenses 3, del verso 12 al verso 14, un pasaje bastante conocido por todos los que son creyentes de cierto tiempo. Es un texto, por así decirlo, insignia de la iglesia. Son pasajes que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y hoy vamos a extraer de ellos algunas verdades espirituales, alcanzando el propósito de Dios. Y para iniciar, vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, del verso 12 al verso 14, en la traducción del lenguaje actual. Voy a pedirle por favor a la pastora que nos guíe en la lectura. Bienvenidos todos los hermanos. Dice así la palabra de Dios. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Aleluya. Bueno, hermano, el apóstol Pablo dice que él ha tomado una decisión, la decisión de ser vehemente, la decisión de ser apasionado, la decisión de ser diligente, la decisión de tener un ímpetu muy por encima del que tenían sus persecutores para alcanzar el propósito que Dios le puso por delante, el propósito por el cual él fue llamado a través de Jesucristo. Y yo personalmente creo, hermanos, que nada que tenga valor eterno, que nada que sea alto, que nada que sea excelente en la vida de fe, en la vida cristiana, se puede conseguir a menos que tú y yo tengamos un fluir del Espíritu Santo que nos dé fuerza para alcanzar ese propósito, esa meta. Mire, lo cierto es que muchos pueden tener un momento de fe y de ímpetu cuando las cosas marchan bien. Para nosotros eso no es extraño, es decir, cuando están motivados. Pero el asunto es cuando llegan las presiones, la presión en las finanzas, la presión en el ambiente familiar, la presión en la vida social, la presión en el trabajo con un jefe que es difícil, la presión en la universidad con un docente que te hace la vida complicada o con un compañero que también te hace la vida difícil en la institución. Okay. Entonces ahí, hermano, donde tú y yo necesitamos un fluir del Espíritu Santo y necesitamos que el Espíritu traiga fe a nuestra vida para nosotros tener la confianza de transferirle esos problemas a Dios. Pero además de fe, hermano, necesitamos que el Espíritu Santo nos transfiera poder para nosotros seguir trabajando en el propósito de Dios. Así que en esta mañana vamos a tomar las palabras del apóstol Pablo, la palabra del Dios eterno, inspirada por su Espíritu, y vamos a hablar de cosas que nos ayudan a alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos al punto número 1. Comprométete con tu crecimiento espiritual. Comprométete con tu crecimiento espiritual. Y vamos a leer otra vez en el verso 12 del capítulo 3 de Filipenses en la versión de la traducción del lenguaje actual. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Lo que nos está diciendo, hermano, es que alcanzar los planes de Dios requiere que uno tenga una mentalidad de crecer, una mentalidad de seguir adelante, una mentalidad de luchar, una mentalidad de abandonar todo tipo de conformismo espiritual en la vida de fe. La conciencia de la necesidad de mejorar nuestra condición espiritual es un prerequisito para alcanzar
hermano, el propósito de Dios en esta vida, si usted no tiene una conciencia de mejoramiento en lo espiritual, los buenos planes que Dios tiene comienzan a estancarse, comienzan a detenerse, el tiempo comienza a transcurrir y si yo no me muevo hacia Dios, si yo no me muevo en la vida espiritual, todo estará como paralizado. Usted y yo conocemos perfectamente el ejemplo de Abraham con Lot. Si usted le pone stand-by a Dios, el propósito de Dios también comienza a detenerse. Y uno de los problemas que yo he notado, hermano, que tenemos en la iglesia, es que la gente por lo general confunde la salvación que Dios nos da a través de Cristo con la realización en la vida espiritual. Es decir, una cosa es, hermano, que Dios cambie mi vida y que me rescate de errores del ayer, que me transforme por la obra de Cristo en la cruz. Y otra cosa también importante, hermano, es para qué Dios lo hace. El apóstol está diciendo, hermano, que él sigue luchando para alcanzar esa meta, que para eso lo salvó Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar bien claros también en eso. ¿Para qué nos ha salvado Dios a través de Cristo Jesús? Y nos está diciendo el apóstol Pablo que esa mentalidad de estar como conforme no es así, hermano. Y déjeme decirle que esa es la humildad del apóstol Pablo, hermano, que a mí me impacta, que a mí me conmueve, que a mí me motiva, porque un hombre que teniendo tanto, no se detenía vanagloriándose de las cosas que Dios había hecho en su vida, sino que era consciente de la necesidad de avanzar hasta completar la voluntad de Dios para él. ¿Y qué lucha, hermano, tenemos nosotros hoy con gente que está detenida en la voluntad de Dios, con gente que apenas está comenzando en la voluntad de Dios, que apenas está comenzando en las cosas espirituales, pero que piensa que ya llegó, que ya eso es todo, que ya está en la meta? Están como atascados en un buen momento espiritual que tuvieron alguna vez con Dios, con una mentalidad de parálisis, con una mentalidad de conformismo espiritual que les está impidiendo llegar a lo que Dios tiene para sus vidas. Y vuelvo y repito, no solo para sus vidas, eso también va a afectar a sus familias. Ese estancamiento finalmente también, hermano, dará perjuicios a sus hogares. Es que desafortunadamente, hermano, hay gente que lleva una vida espiritual sin propósito. La fe se les cansa rápido, no permanecen luchando por nada y siempre están como agotados. Y usted los escucha diciendo, en medio de la problemática que tienen, usted los escucha diciendo, ¿y para qué tanta oración? ¿Y para qué tanta palabra? ¿Para qué se complican? Yo no creo que se necesiten tantas cosas para seguir a Dios. Y viven con una actitud como que ninguna de las cosas que le permiten a uno avanzar en la voluntad de Dios es para ellos. Como que nada de esto de ahondar en la oración, en la palabra, en la fe, en la revelación fuera para ellos. Pero por otro lado, hermano, y lo digo de corazón, yo le doy gracias a Dios, hermano, con todo mi ser, y lo digo también con humildad, que hay un pueblo, aleluya, gloria al Señor, que sí quiere avanzar. Hay hermanos, discípulos, obreros, aún pastores, hermanos, que están hambrientos por recibir de lo que Dios está dándonos a nosotros. Aleluya, gente que no se conforma, gloria al Señor. Lo normal es que usted vaya creciendo en Dios, lo normal es que el Espíritu Santo lo inquiete a una vida más profunda en Dios. Como decía David, usted lo lee en los Salmos, mi alma tiene sed de Dios. Aleluya, eso es una verdad. Mire, hay personas, y estoy hablando tanto de jóvenes como adultos y adultos mayores, que no sé por qué razón, hermano, viven como le dijera, como fastidiadas, como sin ánimo para las cosas espirituales y todo el tiempo están como cansados. Entonces, en lugar de sacudirse, o sea, en lugar de comprometerse con su vida espiritual, que es importante que lo hagan porque, mire, en mi experiencia como pastor se lo digo, yo he descubierto que la mayoría de las veces, más que estar cansados, lo que están es desnutridos espiritualmente, no hacen las cosas que les ayudan a crecer en Dios y el resultado es como un agotamiento constante para las cosas espirituales. Y entonces
busquen una manera de subsanar eso. Usted ve que pasan buscando como predicadores, que como que les maten el aburrimiento, como entretenidos, como divertidos, o congregaciones donde ellos puedan realizar una actividad en la que se deleitan. Todas esas cosas están hablando, hermano, de falta de propósito, porque ni el entretenimiento en la predicación, ni realizar una actividad que a mí me gusta en una congregación, es lo que va a contribuir al avance del propósito de Dios en mi vida y en mi familia. Yo tengo que estar creciendo y buscando la voluntad de Dios y desarrollándola en mi vida. Y quiero dejar claro, hermano, que yo no tengo nada en contra de que la gente se entretenga y se divierta. Estoy más que claro, hermano, que eso forma parte de la salud emocional. Y no solo de la salud emocional personal, sino de la salud emocional familiar. Es necesario que la familia sepa también tener momentos de entretenimiento, de diversión en familia. Pero tenemos que tener cuidado, porque nosotros estamos en una sociedad de consumo que ha vendido la idea de que hay que entretenerse en todo tiempo y a toda costa, porque eso como que es la felicidad, y ahí es donde está el complique. Es decir, está la idea de que hay que estar constantemente entretenidos, porque eso es símbolo o sinónimo de estar felices, y eso usted lo puede comprobar fácilmente en las redes. Eso es una cosa que se promueve continuamente, y la gente procura salir en las redes como entreteniéndose, como divirtiéndose, para mostrar que son personas felices. Y ese concepto enreda tanto a la gente, hermano, que se les olvida muchas veces que el verdadero gozo proviene del Señor, aleluya, y que el gozo del Señor es el que es nuestra fortaleza, y que si ese gozo no está, vamos a estar agotados, cansados, atribulados, debilitados, aleluya. Y entonces tenemos una cantidad de gente, hermano, como desesperados por entretenerse, pero sin unción, sin revelación, siempre agotados, porque tenemos que ya aceptarlo, hermano, y entenderlo así. El Espíritu Santo no ha venido para entretener a nadie. Eso tenemos que tenerlo nosotros claro. Él vino a transformarnos, Él vino a guiarnos, Él vino a empoderarnos para hacer la voluntad de Dios. Él es el que nos suple de amor cuando se nos acaba. Él es el que nos suple de gozo cuando se nos acaba. Él es el que nos suple de paz cuando tenemos enemigos y situaciones alrededor. Él es el que nos suple de fe cuando pensamos que nosotros no podemos, hermano. Mire, las mejores cosas de la vida provienen de Dios a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor, sin duda alguna, el compañero inigualable de camino, la ayuda poderosa del Dios eterno para nosotros vivir en victoria en esta tierra. Gloria al Señor por su Espíritu de santidad en nosotros. Y vamos al punto número 2. Mantén una conciencia sincera. Mantén una conciencia sincera. Y vamos a leer en Filipenses 3:13, en la parte A, en la traducción del lenguaje actual, y después lo vamos a leer también en la versión de la Reina Valera de 1960. Voy a pedirle por favor a la pastora que nos ayude con la lectura. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia y diciéndonos también a nosotros por el Espíritu Santo: hermano, yo soy consciente de que lo que Dios quiere hacer en mi vida es un proceso, y soy consciente de que no lo he alcanzado, y no me avergüenza decir que todavía no lo he logrado. Hay cosas que Dios nos entregó desde el día que llegamos a Él por medio de Cristo, y que Él quiere que nosotros nos esforcemos por alcanzarlas. Y para alcanzarlas, hermano, tenemos que luchar con un enemigo, y el enemigo es que a la carne le gusta la falsedad, a la carne le gusta la apariencia, a la carne le gusta el que vean. Y esa es una de las cosas que es un obstáculo para nosotros crecer en Dios y para la unción que Dios tiene para nosotros. Sí, el creyente debe vivir con una conciencia sincera, sabiendo que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno, es perfecto, que Dios está haciendo su trabajo en nosotros, y que lo importante no es aparentar bendiciones, sino que Dios nos lleve a ellas y las conquistemos. Gloria al Señor, eso es lo importante. Mire, vamos a leer también
en el libro de Gálatas. Vamos a leer en la carta a la iglesia que está en Galacia, en el capítulo 1, en el verso 10, en la versión de Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Está hablando de la consecuencia de desear la aprobación de los hombres por encima de la de Dios. La consecuencia es que se pierde el propósito de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas que más destruye las metas gloriosas que Dios tiene para sus hijos es esa necesidad adictiva e insana de aprobación que se mueve tanto en la sociedad actual. Esa necesidad de andar mostrando como que uno ya la hizo en la vida, como que uno ya está completo, como que ya uno es tan astuto, que ya lo logró todo, como que ya uno está pues súper realizado en la vida. Es decir, tenemos gente, hermano, con un profundo miedo al rechazo, que siempre está luchando entre hacer la voluntad de Dios y esa desesperación por mostrar que ha alcanzado algo que la realidad es que la mayoría de las veces no se ha alcanzado, o por tener la vida que otros le muestran que tienen, que muchas veces no es así, sino que él ve lo que está delante de sus ojos, como dice la Escritura, creyendo que otros tienen una vida como perfecta. Entonces el corazón se le va tras eso, y en medio de todas estas cosas se pierde los buenos y grandes planes que Dios tiene para aquellos que llamó. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso, hermano, y tomar decisiones como el apóstol Pablo. Observe que en la versión que leímos en la Reina Valera de 1960, la carta a los Filipenses en el capítulo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. No pretendo haberlo alcanzado ya. Es decir, pretender es que tú estás enfocado en dar una idea o una opinión de algo que tú no eres y que tú eres perfectamente consciente de que no lo eres. Y nosotros vivimos en un tiempo, hermano, donde la gente vive muy presionada a pretender, ¿ok? Y eso, pues les repito, usted lo nota muy fácil en las redes. Pocos son honestos en el mundo de lo virtual, ¿ok? Y esa como falta, como le dijera, de conciencia del punto donde uno está, de la vida que uno realmente tiene, muchas veces se cuela en la vida espiritual, incluso en los ministerios. Dios no nos llamó para ser pretendedores, aleluya, nos llamó para hacer su perfecta voluntad en nuestras vidas, y en ese proceso nosotros debemos estar enfocados principalmente en agradar a Dios, en alcanzar la aprobación de Dios, aleluya, y eso debe estar por encima de nosotros complacer las vanidades, las presiones de personas que nos rodean, presiones y vanidades que muchas veces lo que traen es intranquilidad, que te roban la paz, que no te permiten gozar de lo que Dios sí te ha dado y de las bendiciones que Dios sí está haciendo en tu vida. La única razón por la que un creyente no alcanza la voluntad de Dios es porque le han quebrado su enfoque. Su enfoque ha sido roto, lo desenfocaron, lo sacaron de lo que Dios le había dicho y pierde su enfoque y se sale del proceso. Y lo que Dios tenía para su vida, para su hogar, aleluya, ese cuadro tan hermoso que Dios tenía para bendecirlo en esta tierra, se pierde por la presión de otros. Nosotros en algún momento tenemos que tomar la decisión del apóstol Pedro. Es necesario hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Pero si tú puedes mantenerte enfocado, viendo en el Espíritu Santo cuadros de los que Dios quiere hacer en tu vida, si puedes ver a tus hijos, a tu pareja, y ver en ellos lo que Dios quiere hacer, aleluya, ver la familia como un total y que llega a tu corazón esa voluntad de Dios, gloria al Señor, yo creo que tú vas a mantenerte en el proceso y vas a luchar por extenderte en aquellas cosas para las cuales Dios te llamó. Y eso va a fortalecerte para alcanzar el propósito del Señor.
Y vamos al punto número 3, hermano. Concéntrate en lo que avanza la voluntad de Dios. Y vamos a leer ahora en Filipenses 3:13, pero la parte B, en la traducción del lenguaje actual. Pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Y quiera el Señor que esta palabra esté llegando a su corazón. Mire, todo el vocabulario griego que detrás de esta traducción de los versos que estamos leyendo, es decir, de los versos 12 al 14, es del ámbito del atletismo. El apóstol Pablo recurre a ese lenguaje para hablarle a la iglesia. Y él quiere comparar, hermano, alcanzar el propósito de Dios con la manera como un atleta se desarrolla para alcanzar el premio en una carrera. Y dice, hermano, que cuando un atleta corre, él no mira hacia atrás. O sea, él no se enfoca tampoco en el camino que ya ha recorrido, porque él sabe que eso lo único que va a hacer es ralentizar su llegada a la meta. Lo va a atrasar, va a hacer que pierda tiempo en eso. El corredor, hermano, cuando ya está en medio de la carrera, su enfoque está en llegar a la meta y en ganar el premio. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, de acuerdo a este pasaje, hermano, donde él dice, me concentro en lo que me falta por recorrer. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con estar concentrado? Estar concentrado tiene que ver con estar enfocado, es decir, no quedarse glorificando el pasado o atrapado en la culpa, el dolor, en oportunidades perdidas, en relaciones rotas, en pecados que se cometieron en el ayer, pero tampoco enfrentar el futuro de manera indiferente, como que da lo mismo un día y otro con el Señor, es decir, como le digo, como perdido en las cosas de Dios, sino que nosotros pedirle a Dios que nos muestre el camino que nosotros tenemos que recorrer en esta vida. Dios mío, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Para qué tú me llamaste? Quiera Dios y tú hagas estas preguntas en estos días por venir. O sea, que es un espacio para que Dios traiga revelación a tu corazón. Y vamos al punto número 4. No dejes de amar tu llamado. No dejes de amar tu llamado. Nunca dejes de amar aquello para lo cual Dios te llamó. Y vamos a leer de Filipenses 13:14 en la Biblia latinoamericana, que es una traducción muy bonita de este verso. Corro hacia la meta con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial. Quiero decir, de la llamada de Dios en Cristo Jesús. Y ese es el premio, hermano. Nosotros alcanzar nuestro llamamiento a través de Cristo. Nunca cometas el error de menospreciar aquello que Dios trae a tu vida para bendecirte. Recíbelo con gozo, recíbelo en dignidad, recíbelo en gloria, recíbelo con gratitud. Yo creo que nada bendecirá más tu vida, nada bendecirá más tu familia, nada bendecirá más nuestra congregación y nada bendecirá más esta tierra, que tú descubras y realices aquello para lo cual Dios te llamó. Y quiero terminar leyendo un pasaje en Deuteronomio. Vámonos al libro de Deuteronomio 27:9 en la Nueva Traducción Viviente. Luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras: escucha en silencio, oh Israel, hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Y estas palabras que aparecen al final de este verso 9 del capítulo 27 de Deuteronomio no han dejado de ser una especie de dolor de cabeza a nivel de teología. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque es que surgen preguntas importantes, hermano. Una pregunta en este pasaje es: ¿cómo es posible que Moisés le diga esto a Israel después de que ellos han salido de la tierra de Egipto? Sabiendo que cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, Dios les dijo: yo quiero que ustedes me sean un pueblo que sea mi real sacerdocio, un pueblo
de gente santa, mi pueblo de gente santa, lo cual le repite el apóstol Pedro a la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que 40 años más tarde, en un discurso póstumo, Dios mismo le diga a través de Moisés a Israel, ustedes hoy, Hayón, se han hecho mi pueblo, se han convertido en mi pueblo? Y la respuesta es que cada día que uno viene delante de la presencia de Dios, oh aleluya, uno debe, como le digo, recordar su llamado. Cada vez que tú abres las escrituras, cada vez que tú oras, deberíamos, hermanos, volver al primer amor, recordar ese tiempo en que Dios nos llamó, dejar las exigencias, las pretensiones de lado y reiniciar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Que no es suficiente con que tus antepasados hayan sido creyentes. Tú debes valorar, tú debes renovar, tú debes amar ese compromiso que ellos hicieron un día, y tú debes volver a traer ese compromiso delante de Dios, esforzarte por hacer la parte que te corresponde a ti en el plan de Dios. No dejes de amar tu llamado. Descubre hacia dónde debes extenderte en los días por venir, porque allí es donde están todos los recursos de Dios para que tú puedas hacer una buena carrera en la vida de fe y en la vida natural. Vamos a orar, alcanzando el propósito del Señor.